El vestido blanco de Camila ondeaba levemente con la brisa cálida de la tarde. En sus ojos, el reflejo de un amor que parecía eterno. Álvaro la tomaba de la mano con firmeza, mientras en el altar el sacerdote pronunciaba las palabras que sellarían su destino, hasta que la muerte los separe. Pero, ¿qué pasa cuando el amor se transforma en otra cosa? Tal vez tú también has soñado con un amor para toda la vida, con un futuro lleno de promesas y felicidad. Camila lo había encontrado en Álvaro, o al menos eso creía. Todo en él le parecía perfecto, su sonrisa, su forma de hablar, la manera en que la hacía sentir especial. Y ahora, frente a todos, con sus votos en los labios y el corazón latiendo fuerte, estaba segura de que había tomado la mejor decisión de su vida. Entre los invitados, Graciela observaba con una expresión indescifrable. Sonreía, sí, pero sus ojos transmitían algo más. Un brillo de posesión, de algo que iba más allá del simple orgullo maternal. Camila no lo notó. Estaba demasiado feliz, demasiado ilusionada con la idea de una nueva vida al lado de su esposo. Después de la ceremonia, mientras los recién casados bailaban bajo un cielo estrellado, Graciela se acercó a su hijo y le susurró algo al oído. Camila vio el leve cambio en su expresión, pero lo ignoró, porque en ese momento lo único que quería era creer que su historia era un cuento de hadas. Los primeros días de matrimonio fueron como Camila siempre los imaginó. Despertar junto a Álvaro, compartir desayunos llenos de risas y promesas, soñar con un futuro juntos. Él la llenaba de palabras dulces y juramentos de amor eterno. «Eres lo mejor que me ha pasado», le decía, y ella le creía. Pero no todo era tan perfecto. Había un pequeño detalle que Camila intentaba ignorar: la insistencia de Graciela en que vivieran con ella. Al principio, Álvaro lo presentó como algo temporal. «Es lo mejor para ahorrar. Además, mi madre está sola», le explicó con una sonrisa tranquilizadora. Camila no estaba del todo convencida, pero su amor por Álvaro era más grande que sus dudas. La casa de Graciela era amplia y elegante, con muebles de madera oscura y una atmósfera que parecía atrapada en el tiempo. Desde el primer día, Camila sintió que no era bienvenida. Todo estaba en su sitio, cada objeto tenía su lugar, cada costumbre debía respetarse. «Aquí siempre cenamos a las 8, y en esta casa se hacen las cosas de cierta manera», le dijo su suegra con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Camila intentó ver el lado positivo. No era el escenario ideal, pero Álvaro la amaba. Y si él aseguraba que todo estaría bien, entonces ella debía confiar. ¿No era eso lo que hacían las parejas? Adaptarse, ceder, aprender a convivir. Lo que Camila no sabía es que poco a poco estaba perdiendo su propio espacio. Las primeras semanas en la casa de Graciela fueron un desafío silencioso. Camila intentaba adaptarse, pero cada día se volvía más evidente que ella era solo una visitante en un lugar donde nunca sería dueña de nada. Sus intentos de hacer pequeños cambios, como reorganizar la cocina o comprar nuevas cortinas para la habitación, eran recibidos con miradas desaprobatorias de su suegra. «En esta casa siempre hemos hecho las cosas así», decía Graciela con voz serena, pero con una firmeza que no dejaba espacio para discusión. Álvaro, que en otro tiempo la habría defendido con entusiasmo, ahora parecía diferente. Al principio, restaba importancia a sus preocupaciones, asegurándole que su madre solo necesitaba tiempo para acostumbrarse a su presencia. «¿Sabes cómo es? Ha estado sola mucho tiempo», repetía con una paciencia casi ensayada. Sin embargo, con el pasar de los días, Camila notó que Álvaro empezaba a cambiar. Su tono de voz era más corto, su paciencia más escasa. Parecía más preocupado en agradar a su madre que en hacer sentir a Camila como su esposa. Había noches en las que Camila se acostaba con un nudo en la garganta, preguntándose si estaba exagerando. Tal vez era solo su imaginación. Tal vez, con el tiempo, todo mejoraría.
Se aferraba a los recuerdos felices de cuando eran solo ellos dos, antes de la boda, cuando Álvaro la hacía sentir como la mujer más importante del mundo. Pero ahora, por primera vez, se sentía invisible, un fantasma dentro de su propio matrimonio, caminando con cuidado para no molestar a la dueña real de la casa. Un día, mientras recogía la mesa después del almuerzo, Graciela le lanzó un comentario al aire, con esa dulzura envenenada que la caracterizaba. Es curioso cómo las cosas cambian cuando una mujer se casa. Algunas se adaptan, otras simplemente no encajan. Camila sintió el impacto de esas palabras como un golpe en el pecho. Miró a Álvaro, esperando que dijera algo, pero él solo bajó la cabeza y siguió comiendo, como si no hubiera escuchado. Fue en ese momento que algo dentro de ella empezó a romperse. Esa noche, Camila se sentó en la cama abrazando sus propias piernas, con la mirada fija en la ventana. Afuera, la luna iluminaba la calle vacía, un contraste con la tormenta de pensamientos en su mente. ¿Por qué Álvaro no la defendió? ¿Por qué parecía no notar el peso de aquellas palabras? Recordó la promesa que él le hizo el día de la boda. Siempre te protegeré. Pero, ¿qué pasa cuando la persona que amas deja de ser tu refugio y se convierte en un extraño? A la mañana siguiente, intentó hablar con Álvaro. Esperó hasta que estuvieran solos, lejos del escrutinio de Graciela. Con voz temblorosa, le dijo que se sentía incómoda en la casa, que su madre no la trataba con cariño. Él suspiró, como si la conversación le pesara, y luego soltó un susurro impaciente. No exageres, Camila. Mi madre solo quiere lo mejor para nosotros. Esas palabras se quedaron flotando en el aire, frías y distantes. No era la respuesta que ella esperaba. Los días pasaron, y la sensación de ser una intrusa en su propia vida se volvió más asfixiante. Intentaba mantenerse ocupada, hacer cosas pequeñas para que la casa se sintiera suya. Compró unas flores para la mesa del comedor, colgó una foto de su boda en la sala, pero cada intento era borrado como si nunca hubiera ocurrido. Una mañana encontró las flores marchitas en la basura y la foto retirada de la pared. Sin decir una palabra, entendió el mensaje. No era bienvenida. Esa tarde, mientras ponía la mesa para la cena, Graciela se acercó con su sonrisa impecable. Querida, sería bueno que vayas aprendiendo a hacer las cosas como Álvaro está acostumbrado. Un hombre necesita una esposa que le facilite la vida, no que lo haga más difícil. La frase golpeó a Camila como un puñal en el estómago. No fue el comentario en sí, sino la forma en que Álvaro, sentado en el sofá, no reaccionó, como si lo que su madre decía fuera una verdad innegable. Algo dentro de ella se quebró un poco más. Esa noche, mientras se acostaba al lado de Álvaro, Camila sintió el peso de la soledad como nunca antes. Aunque su esposo estaba ahí, a centímetros de distancia, sentía que un abismo se abría entre ellos. Se giró en la cama, buscando su mirada, esperando algún gesto de ternura que le devolviera la seguridad de que todo valía la pena. Pero lo único que encontró fue un rostro cansado y una voz monótona que le susurró: Camila, deja de preocuparte por tonterías. Algo en su pecho se encogió. ¿Desde cuándo sus sentimientos se habían convertido en una molestia? A la mañana siguiente, el ambiente en la casa estaba más denso que de costumbre. Graciela parecía más satisfecha, como si hubiera ganado una batalla invisible. Mientras Camila lavaba los platos del desayuno, su suegra se sentó a la mesa con su taza de café y la observó en silencio por un momento. Luego, con una voz pausada, soltó una frase que la dejó sin aire. Las mujeres inteligentes saben cuál es su lugar en la vida de un hombre. Camila apretó los dientes y siguió frotando el plato entre sus manos, sintiendo cómo las palabras la envolvían como una cuerda invisible. Durante el resto del día trató de no pensar en ello.
Salió a dar un paseo corto por la calle, respirando hondo para no sentirse atrapada en su propia existencia. Miró las parejas que pasaban de la mano, los niños jugando en la acera, y se preguntó si alguna vez volvería a sentir esa libertad. La realidad la golpeó como un balde de agua fría. No podía seguir negando lo que estaba pasando. Estaba perdiendo su voz, su identidad, y lo más doloroso de todo era que Álvaro no parecía darse cuenta, o simplemente no le importaba. Esa noche, antes de dormir, Camila se miró en el espejo y casi no se reconoció. Sus ojos no brillaban como antes. Su postura se había encorvado, como si llevara un peso demasiado grande sobre sus hombros. Un pensamiento cruzó su mente como un rayo. ¿Y si este no es el futuro feliz que imaginé? Pero apenas permitió que esa idea tomara forma, la ahogó en lo más profundo de su conciencia. No quería aceptarlo, no todavía, porque aceptar la verdad significaría enfrentarse a un dilema que le aterraba: seguir luchando por su matrimonio o admitir que había cometido un error. Los días se convirtieron en una rutina silenciosa, marcada por pequeñas renuncias que Camila hacía sin darse cuenta. Cada mañana se despertaba con la esperanza de que Álvaro volviera a ser el hombre del que se enamoró, pero en su lugar encontraba un esposo distante, absorbido por la presencia de su madre. El desayuno ya no era una conversación entre dos, sino un momento en el que Graciela hablaba y Álvaro asentía. Camila, en cambio, solo escuchaba, sintiéndose cada vez más invisible en su propia casa. A medida que los días pasaban, las reglas de Graciela se volvían más estrictas. Camila debía pedir permiso para hacer cambios en la casa, incluso en su propia habitación. Un día intentó mover una lámpara al escritorio para poder leer mejor, pero al día siguiente la encontró en su lugar original. «Las cosas deben mantenerse donde siempre han estado», dijo su suegra con una sonrisa serena, pero su tono no dejaba espacio para discusión. Era como si cada objeto en la casa tuviera más derecho de permanencia que ella. Lo que más dolía no era la actitud de Graciela, sino la indiferencia de Álvaro. Cada vez que Camila intentaba hablar con él sobre cómo se sentía, él minimizaba sus preocupaciones. «No hagas un drama por todo», decía con tono impaciente. Si ella insistía, él simplemente suspiraba y salía de la habitación. La primera vez, Camila pensó que solo estaba cansado. La segunda, sintió una punzada de duda. Para la tercera vez, entendió que ya no quería escucharla. Esa noche, mientras se sentaba sola en la cama con la mirada perdida en la ventana, un pensamiento aterrador cruzó su mente. ¿Cuánto tiempo más podré soportar esto? Pero antes de permitirse responder, apagó la luz y cerró los ojos. No quería pensar en ello. No quería aceptar que la mujer fuerte y decidida que era se estaba desvaneciendo poco a poco en aquella casa que nunca fue suya. Los días pasaban y Camila empezó a notar un patrón inquietante en el comportamiento de Graciela. Cada vez que intentaba hacer algo por cuenta propia, su suegra encontraba la forma de corregirla, como si necesitara demostrar quién mandaba en la casa. Álvaro siempre ha sido muy organizado, no está acostumbrado al desorden, decía cada vez que Camila dejaba un libro en la mesa o doblaba la ropa de manera diferente. Pequeños comentarios, pequeños gestos, pero con el peso de un mensaje claro. Ella no pertenecía allí. Las noches eran aún peores. Álvaro ya no la abrazaba como antes, ni le preguntaba cómo había sido su día. Parecía que su mundo terminaba en la puerta de la habitación de su madre. Cuando ella intentaba acercarse, él ponía alguna excusa. «Estoy cansado, fue un día largo, no hagas una escena». Cada rechazo era un golpe silencioso que iba apagando el brillo en los ojos de Camila. Se preguntaba en qué momento su amor se había convertido en una sombra de lo que un día fue. Una tarde, mientras preparaba el almuerzo, Graciela se sentó en la mesa con su postura erguida y su mirada calculadora.
Sin rodeos, dejó un comentario que hizo que Camila soltara la cuchara que sostenía. No debería salir tanto. Una esposa debe estar en casa, atendiendo a su marido. La frialdad en sus palabras la dejó sin aliento. Intentó responder, pero no encontró las palabras. Sabía que si se quejaba con Álvaro, él minimizaría la situación, como siempre. Así que se obligó a sonreír y seguir cocinando, aunque por dentro sentía que algo se desmoronaba. Esa noche, mientras se miraba en el espejo del baño, sintió que no se reconocía. Sus ojeras estaban más marcadas, sus hombros encorvados, su reflejo parecía el de una mujer que se estaba perdiendo. La Camila que un día soñó con un matrimonio feliz estaba desapareciendo, y en su lugar quedaba una versión callada, resignada, atrapada en una rutina que no había elegido. Cerró los ojos y respiró hondo, intentando convencerse de que todo era temporal, de que Álvaro algún día volvería a verla como antes. Pero, en el fondo, algo le decía que estaba equivocada. Camila empezó a notar que su mundo se reducía cada día más. Las pocas veces que salía a la calle sentía una extraña culpa, como si estuviera haciendo algo indebido. No era una culpa suya, sino una sensación impuesta, alimentada por los constantes comentarios de Graciela y la indiferencia de Álvaro. «¿A dónde fuiste?», preguntaba su suegra cada vez que volvía. «No es seguro que andes sola por ahí. ¿Qué pensará Álvaro?». Camila trataba de ignorar esas palabras, pero cada vez le resultaba más difícil. Las cosas solo empeoraron cuando Álvaro comenzó a llegar más tarde del trabajo. Camila pasaba todo el día esperando un momento con él, pero cuando entraba por la puerta solo recibía respuestas cortas y miradas distraídas. Si intentaba hablarle sobre cómo se sentía, él suspiraba y cambiaba de tema. «Estás demasiado sensible, Camila, todo está bien». Pero no estaba bien, nada estaba bien, y lo peor era que él no parecía querer verlo. Graciela, en cambio, parecía más complacida con cada día que pasaba. Controlaba la casa con precisión, marcando cada detalle de la rutina de Camila, desde la forma en que doblaba la ropa hasta los ingredientes que usaba para cocinar. «Álvaro siempre ha comido así, no le gusta que cambien las cosas», decía con una sonrisa que no ocultaba la advertencia. Camila comenzó a sentir que no tenía derecho a decidir nada, ni siquiera sobre los aspectos más simples de su vida. Una tarde, mientras limpiaba la sala, encontró una caja de fotos antiguas en un rincón del armario. Curiosa, la abrió y comenzó a mirar los recuerdos de Álvaro cuando era niño. En casi todas las imágenes, Graciela estaba a su lado, abrazándolo, sosteniéndolo con fuerza. Había algo extraño en esas fotos, algo en la mirada de su suegra que le provocó un escalofrío. De repente, escuchó su voz detrás de ella. «No remuevas el pasado, querida. Algunas cosas es mejor dejarlas donde están». Camila sintió su corazón latir con fuerza. Por primera vez comprendió que había algo mucho más oscuro en esa casa de lo que imaginaba. Esa noche, Camila no pudo dormir. Las palabras de Graciela resonaban en su cabeza como un eco persistente. Algunas cosas es mejor dejarlas donde están. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Por qué le preocupaba tanto que ella mirara aquellas fotos? Se giró en la cama y miró a Álvaro, que dormía profundamente, como si el mundo a su alrededor no se estuviera desmoronando. Quiso despertarlo, contarle lo que sentía, pero algo dentro de ella le dijo que sería inútil. Él ya no era el hombre que solía escucharla con atención, que la abrazaba cuando tenía miedo. Al día siguiente, Camila intentó mantenerse ocupada para no pensar demasiado. Limpiar la casa, preparar la comida, hacer todo lo posible para sentirse útil, pero nada de eso servía. Cada movimiento suyo era observado por Graciela, cada decisión cuestionada. «¿Por qué hiciste la salsa de esa forma? A Álvaro no le gusta así. Deberías usar otra blusa, esa no es adecuada para estar en casa». Cada comentario iba desgastando su paciencia, erosionando lentamente su confianza.
Pero lo peor fue cuando su suegra, con su sonrisa serena, le dijo algo que la dejó sin palabras. Las mujeres felices son las que aprenden a adaptarse. Álvaro necesita paz, no problemas. Esa frase se quedó grabada en su mente durante todo el día. Camila empezó a dudar de sí misma, preguntándose si realmente estaba exagerando, si quizás el problema era ella. ¿Acaso estaba fallando como esposa? ¿Era normal sentirse así en un matrimonio? Esa noche, mientras cenaban, intentó hablar con Álvaro. No sé qué me pasa, me siento extraña aquí, como si no fuera mi hogar. Esperó que él la tomara de la mano, que le dijera que todo mejoraría, pero él solo suspiró y respondió con indiferencia. Camila, mi madre solo está tratando de ayudarte. No conviertas esto en un drama. Fue en ese momento cuando lo entendió. No importaba cuánto lo intentara, Álvaro nunca la defendería, nunca pondría sus necesidades por encima de las de su madre. Camila sintió que un nudo se formaba en su garganta, pero lo tragó en silencio. No iba a llorar, no frente a ellos. No les daría el placer de verla débil, pero en su interior algo se quebró irremediablemente. Los días siguientes fueron aún más pesados para Camila. Cada vez que intentaba encontrar un momento de intimidad con Álvaro, su suegra aparecía con una excusa diferente. Si se sentaban juntos en la sala, Graciela se unía a la conversación como si su presencia fuera indispensable. Si Camila intentaba preparar la cena para su esposo, su suegra tomaba el control de la cocina, insinuando que ella no lo hacía bien. Todo estaba diseñado para recordarle que no tenía un espacio propio en esa casa. Camila empezó a sentirse asfixiada. Intentó hablar con su madre por teléfono, pero no pudo decirle la verdad. ¿Cómo podría explicarle que su matrimonio no era lo que imaginó? ¿Cómo admitir que se sentía atrapada? «Estoy bien, mamá», murmuró con la voz tensa, sosteniendo el celular con fuerza. «Solo estoy acostumbrándome». Pero en el fondo sabía que era una mentira. No se estaba acostumbrando, se estaba apagando. Y lo peor de todo es que nadie parecía notarlo. Una tarde, mientras doblaba la ropa en su habitación, escuchó a Graciela hablando con Álvaro en la sala. «Las mujeres jóvenes a veces son inestables, hijo. No dejes que su dramatismo te afecte. Debes ser firme con ella». Camila se quedó paralizada, sintiendo su corazón latir con fuerza. Esperó la respuesta de su esposo, una palabra de defensa, algo que le diera esperanza. Pero lo único que escuchó fue un susurro frío. «Lo sé, mamá». Fue la primera vez que sintió verdadero miedo. No porque Graciela intentara controlarla, sino porque Álvaro estaba permitiéndolo, porque su esposo, el hombre al que entregó su vida, no veía lo que estaba pasando, o peor aún, no le importaba. En ese instante comprendió que estaba sola, que si quería salvarse, no podía esperar que Álvaro lo hiciera por ella. Esa noche, antes de dormir, Camila se miró en el espejo con los ojos llenos de dudas. ¿Cuánto tiempo más podría soportar esto? ¿Cuánto tiempo más antes de que se perdiera por completo? Se abrazó a sí misma, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. No tenía respuestas, solo sabía una cosa con certeza: esto no era amor. Camila dejó de reconocer los días. Cada mañana se despertaba con la misma rutina, las mismas tareas, las mismas miradas llenas de juicio por parte de Graciela. Sus intentos de encontrar un espacio propio dentro de la casa fueron inútiles. Cada decisión que tomaba, por pequeña que fuera, era corregida, cuestionada o directamente ignorada. Ya no tenía fuerzas para discutir, ya no intentaba justificar sus deseos. Era más fácil callar, más fácil fingir que nada la molestaba. La situación empeoró cuando Graciela comenzó a interferir en su trabajo. Camila siempre había sido una mujer independiente, acostumbrada a ganarse la vida con su propio esfuerzo. Pero un día, mientras terminaba un informe en la computadora, su suegra se acercó con una sonrisa en los labios y soltó una frase que la dejó helada.
Álvaro cree que sería mejor si dejas de trabajar. No necesitas hacerlo, querida. Lo importante es la familia. Camila sintió su estómago retorcerse. No era una sugerencia, era una orden disfrazada de preocupación. Esa noche intentó hablar con Álvaro. Esperó hasta que estuvieran solos en la habitación, hasta que él dejara el teléfono y la mirara a los ojos. ¿Realmente quieres que deje mi trabajo?, preguntó con un hilo de voz. Él suspiró, como si la conversación lo aburriera. No es gran cosa, Camila. No necesitas ese estrés. Mi madre solo quiere lo mejor para nosotros. Ella apretó los puños, sintiendo una ira silenciosa crecer en su pecho. No se trataba de dinero, se trataba de quién era, de su independencia, de su dignidad. Pero Álvaro no entendía eso, o simplemente no le importaba. Al día siguiente, Camila se quedó en la cama más tiempo del habitual. Miró el techo en silencio, sintiendo el peso de la decisión que debía tomar. Sabía que si cedía, si permitía que le arrebataran su trabajo, perdería lo poco que le quedaba de sí misma. Pero también sabía que si se negaba, Graciela haría su vida aún más difícil. Y lo peor era que Álvaro siempre estaría del lado de su madre. No había escapatoria. Días después, la decisión fue tomada por ella sin siquiera tener voz en el asunto. Álvaro llegó a casa con un sobre en las manos y se lo extendió sin mirarla a los ojos. Hablé con tu jefe. Te consiguió una salida amistosa, sin problemas. No necesitas preocuparte más por el trabajo. Camila sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No hubo discusión, no hubo elección. Álvaro ya lo había decidido por ella, y con una simple firma, su independencia se evaporó como si nunca hubiera existido. Durante horas se quedó sentada en la mesa del comedor, mirando el documento sin saber qué hacer. Por un lado, sabía que negarse solo traería más conflictos. Por otro, aceptar significaba rendirse por completo, significaba admitir que su vida ya no le pertenecía. Finalmente, con las manos temblorosas, firmó. No porque estuviera de acuerdo, sino porque en ese momento se sintió derrotada. Graciela pasó por su lado con una mirada de satisfacción, como si acabara de ganar una batalla invisible. Después de eso, la casa se volvió aún más sofocante. Camila ya no tenía una excusa para salir, ya no podía justificarse con horarios de oficina o reuniones. Cada día era una repetición del anterior. Despertar, limpiar, cocinar, seguir órdenes no dichas. A veces intentaba hacer pequeños cambios, como leer un libro en la sala o tomar café en el balcón. Pero siempre, de alguna forma, Graciela encontraba la manera de interrumpir, de recordarle que su único propósito era cuidar de Álvaro y obedecer las reglas de la casa. Las noches eran aún peores. Álvaro se había vuelto completamente indiferente, como si su presencia le resultara molesta. No había caricias, no había conversaciones largas como antes. Cuando ella intentaba acercarse, él solo suspiraba y decía que estaba cansado. Camila se preguntaba en qué momento su matrimonio se había convertido en esto. ¿Era normal? ¿Así era la vida de todas las esposas? O tal vez estaba atrapada en una historia que no debía vivir. Camila comenzó a sentir que la casa era una jaula, una prisión sin barrotes visibles. No tenía a dónde ir. No tenía un propósito más allá de atender a Álvaro y cumplir con las reglas no escritas de Graciela. Cada día era un reflejo del anterior, y con cada amanecer una parte de ella se apagaba. Antes amaba leer, dibujar, escribir en su diario. Ahora ni siquiera recordaba cuándo fue la última vez que hizo algo por sí misma. Su reflejo en el espejo se veía distinto, como si estuviera mirando a otra mujer, una versión pálida y apagada de quien solía ser. El aislamiento no solo era físico, sino también emocional. Sus amigos dejaron de llamarla porque ella rara vez respondía, no por falta de interés, sino porque no tenía nada nuevo que contar.
¿Cómo podía explicarles que su vida se había convertido en una sucesión de días grises, sin emociones, sin momentos de felicidad genuina? Su familia, preocupada, le preguntaba si todo iba bien. «Estoy bien, solo adaptándome», respondía siempre con la misma mentira, pero la verdad era que no se estaba adaptando, se estaba desvaneciendo. Lo más aterrador era la forma en que Álvaro parecía no notar su cambio. Antes, cualquier problema que tuviera era motivo de largas conversaciones, de abrazos que la reconfortaban. Ahora, su marido apenas le dirigía la palabra. Cuando lo hacía, era para corregirla, para hacerle sentir que ella era la problemática. «Últimamente estás insoportable, Camila», le dijo una noche, cuando ella intentó hablar de cómo se sentía. Sus palabras fueron como un puñal en el pecho. No solo no la entendía, sino que la hacía sentir culpable por su propio sufrimiento. Una tarde, mientras miraba por la ventana con la mente en blanco, escuchó a Graciela hablando por teléfono. Su tono era bajo, pero las palabras la atravesaron como un rayo. «Pobrecito de mi hijo, casarse con una mujer tan difícil. Pero bueno, ya está aprendiendo a manejarla». Camila sintió el aire escaparse de sus pulmones. No era solo su imaginación, no estaba exagerando. Todo lo que había sentido en los últimos meses no era paranoia, era real. La estaban manipulando, la estaban reduciendo a nada. Y la persona que debía protegerla era la que más la estaba fallando. Esa noche, Camila no pudo dormir. Se quedó acostada en la cama, con los ojos abiertos, mirando la oscuridad del techo, mientras las palabras de Graciela seguían resonando en su cabeza. «Ya está aprendiendo a manejarla». Sintió una punzada de rabia mezclada con miedo. ¿Era eso lo que Álvaro estaba haciendo? ¿Aprendiendo a controlarla? Nunca antes lo había visto así. Nunca antes había sentido que su esposo era más un extraño que un compañero. Intentó acercarse a él en la cama, buscando su calor, pero en cuanto lo tocó, él se movió, alejándose de ella. Camila sintió el rechazo como un golpe, como si su simple presencia fuera una carga para él. A la mañana siguiente, se levantó con la misma sensación de vacío. Trató de convencerse de que estaba exagerando, de que tal vez las cosas mejorarían con el tiempo. Pero cuando bajó a la cocina, la realidad la golpeó de nuevo. Graciela la esperaba con el desayuno ya servido, sentada con la misma postura rígida de siempre, con esa sonrisa falsa que escondía 1000 intenciones. «Duerme mucho, Camila. Una esposa debe estar despierta temprano para atender a su marido». No lo dijo con tono agresivo, pero Camila supo que no era una sugerencia. Era otro recordatorio de que su vida ya no era suya. Intentó ignorar el comentario, pero la tensión en su pecho no la dejaba en paz. Decidió salir a dar un paseo, al menos para respirar un poco de aire fresco, para sentir que aún tenía el control de algo, aunque fuera de sus propios pasos. Pero cuando se acercó a la puerta, escuchó la voz de Álvaro detrás de ella. «¿A dónde vas?». Su tono no era el de alguien preocupado, sino el de alguien que quería imponer autoridad. Camila se giró con el corazón acelerado. «Solo quiero caminar un poco», respondió con voz temblorosa. Él la miró fijamente, con una expresión que no reconoció. «No tienes nada que hacer en la calle». Las palabras de Álvaro fueron la gota que derramó el vaso. Ya no era solo la manipulación de Graciela, no era solo la casa que la oprimía. Ahora su propio esposo, el hombre al que le prometió amor eterno, la estaba aislando completamente del mundo. Ya no era solo un sentimiento, era real, estaba atrapada. Y lo peor de todo es que no sabía cómo escapar. Desde aquel día, Camila dejó de intentar salir. No porque no quisiera, sino porque entendió que cada intento solo la hundiría más en la dinámica de control impuesta por Álvaro y su madre. Ya no tenía fuerzas para pelear, ya no encontraba sentido en resistirse cuando cada puerta que intentaba abrir se cerraba frente a ella.
La casa se convirtió en su único mundo, pero no era un hogar, era una prisión disfrazada de rutina. Limpiar, cocinar, obedecer. No había espacio para sus pensamientos, para su voz, para sus deseos. Poco a poco, dejó de mirarse en el espejo. No soportaba lo que veía. Su piel estaba más pálida, sus ojos opacos, su postura encorvada como si todo el peso de su existencia la estuviera aplastando. Se preguntó cuándo fue la última vez que se había reído genuinamente. ¿Cuándo fue la última vez que se sintió amada por Álvaro? Pero no encontraba la respuesta. Su vida anterior parecía un recuerdo borroso, una historia que pertenecía a alguien más, no a ella. Una tarde, mientras ordenaba los cajones de su habitación, encontró una fotografía de su boda. En la imagen, ella sonreía con un brillo en los ojos que ya no tenía. Sus manos temblaron al sostenerla y sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de lo lejos que estaba de aquella mujer llena de sueños. Se abrazó la foto contra el pecho y cerró los ojos con fuerza, intentando recordar cómo se sentía ser aquella persona. Pero no pudo. La Camila de esa foto ya no existía. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama, un pensamiento cruzó su mente con una claridad que la asustó. Si sigo aquí, un día voy a desaparecer por completo. Se giró para mirar a Álvaro, esperando encontrar en él algún vestigio del hombre que amaba, pero solo vio a alguien frío, indiferente, completamente ajeno a su dolor. Algo dentro de ella se rompió definitivamente. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero en ese instante supo que tenía que encontrar una forma de salir, porque si no lo hacía, pronto no quedaría nada de ella. El día en que todo cambió comenzó como cualquier otro. Camila se despertó temprano, bajó las escaleras y encontró a Graciela ya sentada en la mesa, bebiendo su café con la misma expresión impasible de siempre. El silencio en la casa se había vuelto tan común que ni siquiera le sorprendía. Preparó el desayuno en automático, sin pensar, sin cuestionar. Cada día era una repetición del anterior, y aunque sabía que debía hacer algo para recuperar su vida, aún no tenía fuerzas para enfrentarse a la realidad. Después del almuerzo, mientras fregaba los platos, sintió la presencia de Álvaro detrás de ella. No la tocó. Ni siquiera dijo su nombre. Solo se quedó ahí, esperando a que ella notara su presencia. Cuando finalmente se giró, él le extendió un sobre blanco. «Mamá cree que deberías dejar de manejar las cuentas de la casa. Se encargará de todo a partir de ahora», dijo con voz neutra, sin mirarla a los ojos. Camila sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Primero fue su trabajo, luego sus salidas, y ahora su independencia financiera. Cada parte de su vida estaba siendo arrancada de sus manos, pedazo por pedazo, hasta que no quedara nada. Lo miró fijamente, esperando que dijera que era una broma, que le asegurara que aún confiaba en ella. Pero Álvaro solo suspiró, como si la conversación le molestara. «Es lo mejor, Camila, no hagas un drama de esto». Sus palabras fueron como un golpe en el pecho. ¿Desde cuándo se había convertido en una carga? ¿Desde cuándo su voz dejó de importar? En ese instante lo entendió con una claridad brutal. No había un nosotros. Solo estaba él, su madre y las reglas que ella dictaba. Camila sintió una ira fría subirle por la garganta, pero la tragó en silencio. No podía gritar, no podía enfrentarse a él allí mismo. Graciela estaba en la sala observando todo con la misma sonrisa de siempre. Era una trampa, lo supo en ese instante. Si explotaba, le daría la razón a su suegra. Si peleaba, Álvaro tomaría su lado como siempre lo hacía. Así que respiró hondo y bajó la mirada, fingiendo sumisión. Pero dentro de ella algo había cambiado. No iba a dejar que siguieran destruyéndola. Esa noche, el aire en la casa se sentía más denso que nunca. Camila no probó la cena, solo movía la comida en el plato mientras escuchaba a Graciela hablar sobre trivialidades.
como si nada hubiera pasado. Álvaro, por su parte, parecía completamente ajeno a su presencia. Ni una mirada, ni una palabra dirigida a ella. Era como si su existencia se hubiera reducido a una simple figura en el fondo de la casa, un objeto más en aquel espacio que nunca fue suyo. Pero dentro de ella, el silencio no significaba sumisión. Era una tormenta contenida, acumulando fuerza, esperando el momento de explotar. Después de la cena, subió a su habitación sin decir una palabra. Cerró la puerta con cuidado y se apoyó contra ella, sintiendo su respiración agitada. Nunca en su vida se había sentido tan impotente. Nunca se había sentido tan sola. Miró alrededor de la habitación y se dio cuenta de cuánto había cambiado. Antes, ese espacio era un refugio, el único sitio donde podía sentirse segura. Ahora se había convertido en una celda más dentro de la prisión que era su matrimonio. Algo dentro de ella le gritaba que no podía seguir así. Cuando Álvaro entró en la habitación, ni siquiera la miró. Se quitó la camisa, dejó el teléfono en la mesita de noche y se acostó dándole la espalda. Camila se quedó de pie en medio del cuarto, observándolo, esperando que dijera algo, que hiciera algo que le demostrara que aún quedaba algo de amor entre ellos. Pero no hubo nada, solo silencio. Solo indiferencia, y en ese instante lo supo. No importaba cuánto intentara aferrarse a la idea de que las cosas podían mejorar, no importaba cuánto se esforzara en recuperar lo que una vez tuvieron. Álvaro ya la había abandonado, solo que aún vivían bajo el mismo techo. Sintió un nudo en la garganta, pero no permitió que las lágrimas cayeran. No esta vez. En su interior, una voz que había estado dormida durante meses comenzó a despertar. Esto no puede seguir así. Se acostó en la cama, pero no durmió. Pasó la noche con los ojos abiertos, mirando la oscuridad, sintiendo que el peso de los meses de abuso psicológico finalmente había alcanzado su punto máximo. Algo estaba por cambiar, y cuando llegara el momento, no dudaría en actuar. A la mañana siguiente, Camila despertó con una sensación diferente. Ya no sentía miedo, ni tristeza. Era algo más profundo, más peligroso. Era la certeza de que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Se levantó con movimientos mecánicos, se vistió y bajó las escaleras con el rostro inexpresivo. En la cocina, Graciela estaba sentada como siempre con su taza de café en la mano. Al verla, arqueó una ceja y sonrió con esa condescendencia que la hacía sentir como una niña a la que había que corregir. «Dormiste mucho hoy, querida. Álvaro ya salió y dejó dicho que no quiere que lo molestes con tonterías cuando regrese». Las palabras fueron como un disparo, pero esta vez no causaron el efecto esperado. Camila no sintió tristeza ni frustración, sintió rabia. Por primera vez en meses, su cuerpo no reaccionó con sumisión, sino con una furia fría que se aferró a su pecho. Durante tanto tiempo había tratado de encajar, de no incomodar, de no causar problemas. ¿Y qué había ganado con eso? Solo ser reducida a nada. Sin responder, se giró para preparar su propio café. Cada movimiento era lento, calculado, como si estuviera midiendo cada acción. Sentía la mirada de Graciela sobre ella, esperando que hiciera algo fuera de lo permitido para poder corregirla. Pero esta vez, Camila no iba a ceder. Se sentó en la mesa con la espalda erguida y bebió su café en silencio, sosteniéndole la mirada a su suegra. Graciela notó el cambio al instante. Algo en los ojos de Camila era diferente, algo que no había visto antes. «Álvaro quiere una esposa tranquila, no alguien que lo estrese con quejas», continuó Graciela, como si aún pudiera doblegarla con palabras. Pero Camila ya no escuchaba. En su mente solo había un pensamiento claro. No podía seguir así, no más. Miró a su suegra fijamente, sintiendo una oleada de determinación recorrer su cuerpo. No tenía un plan aún, no sabía cómo lo haría,
pero tenía algo que no había tenido en meses. Tenía la certeza de que encontraría una salida. Y esta vez, nada ni nadie la detendría. Más tarde, mientras limpiaba la sala, Camila sintió el sonido de la puerta principal abriéndose. Álvaro había vuelto. Su estómago se tensó por reflejo, pero esta vez no bajó la cabeza ni se apresuró a recibirlo como antes. Simplemente continuó con lo que estaba haciendo. Desde la cocina, Graciela observaba, esperando que ella se acercara para atender a su hijo como una esposa obediente. Pero Camila no se movió. Mantuvo su postura firme, con las manos apretadas contra el trapo húmedo que sostenía. Álvaro pasó por su lado sin siquiera saludarla y fue directamente a la cocina. Camila escuchó la voz baja de su suegra mientras hablaban en murmullos. No necesitaba escuchar para saber lo que decían. Sabía que Graciela le estaba contando sobre su actitud en la mañana, sobre su falta de sumisión. Sabía que Álvaro, como siempre, estaría de su lado, y aún así no sintió miedo. Porque esta vez no pensaba pedir disculpas, no pensaba retroceder. Cuando Álvaro salió de la cocina, su mirada se posó en ella con dureza. «Me dijeron que hoy no fuiste muy amable», comentó con frialdad. Camila levantó la cabeza y sostuvo su mirada sin titubear. «No veo por qué tengo que serlo». Su voz no tembló. No se quebró como antes. Hubo un silencio tenso en la sala, como si todo el aire hubiera sido absorbido de golpe. Por primera vez en mucho tiempo, Álvaro pareció sorprendido. No estaba acostumbrado a que ella le respondiera. No así, pero la sorpresa duró poco. Su rostro se endureció, su mandíbula se tensó, y en un movimiento rápido la sujetó del brazo con fuerza. «Baja el tono, Camila». Su voz era baja, pero cargada de advertencia. Por instinto, ella intentó soltar su brazo, pero su agarre era demasiado fuerte. La ira en sus ojos la hizo comprender algo que hasta ese momento se había negado a aceptar. Álvaro no solo era indiferente, era peligroso. El dolor en su brazo fue inmediato. Los dedos de Álvaro se clavaban en su piel como garras, y aunque Camila intentó soltarse, su fuerza era mayor. Nunca antes la había tocado así. Había palabras frías, desprecio, indiferencia, pero nunca esto. Su corazón latía con fuerza dentro de su pecho y por un instante sintió pánico, un miedo primitivo que la paralizó. Pero entonces, algo dentro de ella se encendió. No era el miedo lo que debía dominarla. No esta vez. Con un movimiento brusco, tiró su brazo hacia atrás con toda la fuerza que tenía. Álvaro la soltó, sorprendido por su resistencia, y por un segundo en la habitación solo hubo silencio. Un silencio espeso, cargado de algo oscuro. Camila dio un paso atrás, respirando con dificultad. Su piel ardía donde la había sujetado, pero no bajó la mirada. No iba a hacerlo. Sus ojos se clavaron en los de Álvaro, y por primera vez en meses no sintió que debía explicarse, justificarse o pedir perdón. Graciela apareció en la puerta, con los ojos llenos de juicio y los brazos cruzados. «¿Qué es este escándalo?», preguntó con su tono sereno, pero su mirada estaba llena de reproche dirigido solo a Camila. Álvaro apretó los puños y se pasó una mano por el rostro antes de soltar un resoplido cansado. «Nada, mamá. Camila está nerviosa». La ira burbujeó en su pecho. No podía creerlo. No podía creer que él pudiera minimizar lo que acababa de hacer con tanta facilidad, como si ella fuera una niña caprichosa teniendo un arrebato sin motivo. Pero ya no importaba. Camila no iba a caer en ese juego nunca más. En silencio, se giró y caminó hacia las escaleras, sintiendo sus piernas temblar con cada paso. Se encerró en la habitación y se miró en el espejo. Su reflejo estaba alterado, el rostro enrojecido por la adrenalina, los ojos encendidos con algo que no había visto en mucho tiempo. Determinación. No había marcha atrás. Si había algo que aquel momento le había enseñado, era que debía salir de allí. Y debía hacerlo pronto.
Camila passou a noite em claro, sentada na beira da cama, abraçando as próprias pernas. O quarto parecia menor, sufocante, como se as paredes estivessem se fechando ao seu redor. O lugar que um dia fora um refúgio, agora era apenas uma prisão. Seu braço ainda doía do aperto de Álvaro, e mesmo sem ver, sabia que ficaria uma marca. Mas aquilo não era nada comparado à ferida invisível que carregava no peito. A dor de perceber que, se não fizesse algo, acabaria desaparecendo dentro daquela casa para sempre. Na manhã seguinte, sentiu os olhos pesados e a mente turva. Desceu as escadas lentamente, tentando parecer normal, tentando evitar mais uma discussão. Graciela estava na cozinha, como sempre, controlando cada detalhe da casa. Álvaro já tinha saído para o trabalho. Melhor assim. Camila não queria vê-lo, não queria escutar mais desculpas ou palavras vazias. Mas antes que pudesse sentar para tomar café, a voz da sogra cortou o silêncio. Oi, no quero que salgas, uma esposa deve estar em casa, no vagando por aí. As palavras eram suaves, mas carregavam um comando implícito. Camila sentiu os dedos se apertarem contra a xícara. Respirou fundo. Não ia discutir. Não dessa vez. Terminou o café em silêncio, pegou uma bolsa pequena e subiu para o quarto. Sua mente trabalhava rápido, traçando possibilidades. Precisava sair dali. Nem que fosse por uma hora. Nem que fosse apenas para lembrar que ainda existia um mundo fora daquela casa. Olhou para a janela, para o céu azul que parecia tão distante, e sentiu uma necessidade desesperada de respirar outro ar. Ela sairia, com ou sem permissão. Minutos depois, desceu as escadas com passos firmes. Graciela a olhou com um arquejo sutil de sobrancelhas. Aonde crês que vás? A pergunta veio carregada de autoridade, como se estivesse lidando com uma criança desobediente. Mas Camila não hesitou. Vou a dar um passeio. E antes que sua sogra pudesse responder, abriu a porta e saiu. O ar fresco bateu em seu rosto e por um instante sentiu algo que não sentia há muito tempo. Liberdade. Camila caminhou sem rumbo por las calles del barrio, sintiendo el viento frío tocar su piel. Cada paso parecía un pequeño acto de resistencia, una ruptura en el control que durante meses la había asfixiado. Era extraño cómo algo tan simple, salir de casa, caminar sola, parecía un acto de rebeldía. En cada esquina que pasaba, miraba a su alrededor, como si esperara que Álvaro o Graciela surgieran de repente para arrastrarla de vuelta. Pero no estaban allí, y por un breve momento experimentó un alivio tan intenso que casi sintió ganas de llorar. Decidió ir a un pequeño café que solía frecuentar antes del matrimonio. Era un lugar modesto, con mesas de madera y olor a pan recién salido del horno. En cuanto entró, sintió el impacto del contraste entre aquel ambiente y la casa asfixiante de su suegra. Allí nadie la miraba con desprecio, nadie controlaba sus pasos. Tomó un café y eligió una mesa cerca de la ventana, intentando absorber aquel momento de paz antes de que le fuera arrebatado de nuevo. Fue entonces cuando oyó una voz familiar. ¿Camila? Su corazón se detuvo por un instante. Levantó la cabeza despacio y encontró la mirada sorprendida de Carolina, su amiga de la infancia. Por un segundo sintió miedo. No sabía cómo explicar su ausencia, no sabía qué decir. Pero antes de que pudiera reaccionar, Carolina se sentó frente a ella y le tomó la mano. Dios mío, cuánto tiempo. Te busqué, pero desapareciste. Había preocupación genuina en su mirada y algo dentro de Camila se quebró. Ella intentó sonreír, pero sus labios temblaban. Estoy bien, mintió, desviando la mirada. Pero Carolina no era tonta. Frunció el ceño, apretando levemente su mano. No me mientas, Cami. ¿Qué está pasando? Las palabras fueron una invitación peligrosa. Camila sintió un nudo formarse en su garganta. Durante meses se había convencido de que no podía contárselo a nadie. Pero, ante la única persona que parecía verla de verdad,
se dio cuenta de cuánto estaba cansada de guardar todo para sí. Camila apretó la taza de café entre las manos, sintiendo el calor del líquido contrastar con el frío que se extendía dentro de ella. No sabía por dónde empezar. Durante meses se había acostumbrado a esconder su dolor, a sonreír para evitar preguntas, a fingir que su vida era normal. Pero allí, frente a Carolina, sentía que ya no tenía fuerzas para sostener esa mentira. Respiró hondo e intentó encontrar palabras que tuvieran sentido, pero lo único que pudo pronunciar fue un susurro tembloroso. «No estoy bien». Carolina se inclinó hacia adelante, sus ojos llenos de preocupación. Sabía que algo pasaba. «Siempre fuiste tan fuerte, Camila, y ahora te veo y siento que no eres tú». Esas palabras hicieron que algo dentro de ella se rompiera. No era la primera vez que lo pensaba, pero escucharlo de otra persona, de alguien que la conocía antes que nada, fue diferente. Sintió las lágrimas arder en sus ojos y aunque intentó contenerlas, una sola gota recorrió su mejilla. «Álvaro cambió», murmuró, moviendo la cuchara dentro del café solo para evitar mirar directamente a su amiga. «Al principio era tan cariñoso, tan atento, pero poco a poco dejó de verme, se convirtió en alguien más. Y su madre siempre estuvo ahí, entrometiéndose en todo, diciéndome cómo debía ser, cómo debía actuar». Las palabras salían con dificultad, como si cada una fuera arrancada de su interior a la fuerza. Por primera vez, decía en voz alta lo que había estado asfixiándola durante tanto tiempo. Carolina apretó su mano con fuerza, transmitiendo un apoyo silencioso. «Eso no es amor, Cami», dijo con firmeza. «Es control, es abuso». Camila se estremeció. La palabra parecía demasiado grande, definitiva, pero parte de ella sabía que era la verdad. Durante mucho tiempo había tratado de justificar las actitudes de Álvaro. Trataba de creer que todo aquello era normal, que tal vez fuera culpa suya. Pero en ese momento, ante la mirada sincera de su amiga, se dio cuenta de que ya no podía negar. Algo dentro de ella susurró, insistente: «Yo necesito salir de ahí». Camila bajó la mirada, sintiendo el peso de las palabras de Carolina. Abuso. Nunca había pensado en su situación en esos términos. Para ella, abuso siempre había sido algo físico, algo visible. Pero entonces, ¿por qué sentía que se estaba desmoronando por dentro? ¿Por qué cada día en la casa de Graciela la hacía sentir que era menos de lo que había sido? Se mordió el labio, tratando de controlar las lágrimas que insistían en caer, pero Carolina no desvió la mirada. Esperó pacientemente, sin presionarla, simplemente sosteniendo su mano con firmeza. Después de un largo silencio, Camila suspiró y murmuró: «No sé qué hacer». Esas palabras fueron una confesión, una súplica. Carolina apretó su mano con más fuerza y respiró hondo antes de responder. «Lo primero es entender que no estás sola. Hay lugares que pueden ayudarte, centros de apoyo para mujeres, abogados, psicólogos. Pero tienes que querer salir, Cami. Nadie puede decidir eso por ti». Su voz era firme, pero había ternura en ella. No estaba juzgando, no estaba forzando nada. Simplemente estaba ofreciendo un camino. Camila pasó los dedos por su rostro, limpiando una lágrima terca. Durante tanto tiempo había sentido que no tenía opciones, que su vida estaba sellada dentro de esa casa, dentro de ese matrimonio asfixiante. Pero ahora, por primera vez, una pequeña chispa de posibilidad surgió dentro de ella, una chispa de esperanza. «Si me voy, ¿qué pasa si él me busca? ¿Y si me amenaza?». Su voz falló al final. Ese era su mayor miedo. Álvaro no era violento, no de forma obvia, pero ella sabía que no la dejaría ir tan fácilmente. Carolina mantuvo la mirada fija. «Por eso tienes que hacer las cosas bien. No puedes simplemente salir por esa puerta sin un plan». Abrió su bolso, tomó un trozo de papel y garabateó una dirección. «Este es un centro de apoyo. Allí pueden orientarte.
ayudarte a hacer las cosas de la mejor forma posible. No digo que será fácil, pero tú mereces algo mejor, Cami. Mereces recuperar quién eres. Camila tomó el papel con dedos temblorosos, sintiendo su corazón acelerarse. Por primera vez, no se sentía tan sola. Por primera vez, veía una salida real. Camila sostuvo el trozo de papel entre los dedos, sintiendo el peso de esa decisión. Era extraño cómo una simple dirección podía representar tanto. No solo un lugar físico, sino una promesa, una posibilidad de recomienzo. Pero el miedo aún estaba allí, susurrando en su mente, tratando de convencerla de que no valía la pena, de que todo era más difícil de lo que parecía. ¿Y si me equivoco? ¿Y si no puedo hacerlo sola? Pensar en salir significaba aceptar que su matrimonio había terminado, que ya no había nada que salvar. Parte de ella aún quería creer que Álvaro podría cambiar, pero entonces su mente volvió a la marca morada en su brazo, y supo que él nunca cambiaría. Carolina notó el conflicto en sus ojos y apretó su mano nuevamente. No tienes que hacerlo hoy, ni mañana, pero tienes que hacerlo, Cami. Porque si no, un día te despertarás y te darás cuenta de que ya no queda nada de ti. Esas palabras se clavaron profundamente. Durante meses había sentido que se estaba desvaneciendo, apagándose poco a poco, perdiendo partes de sí misma sin darse cuenta. ¿Cuánto tiempo más podría aguantar? ¿Cuánto más hasta que fuera demasiado tarde? Respiró hondo y guardó el papel en el bolsillo como si sostuviera un billete de fuga. Aún no sabía cómo, aún no sabía cuándo, pero algo dentro de ella decía que tenía que irse. Se quedaron allí por unos minutos más, conversando sobre cosas triviales. Carolina contó sobre el nuevo trabajo, sobre un pequeño apartamento que había alquilado sola. Habló sobre la libertad con una ligereza que Camila había olvidado que existía. El simple hecho de escuchar a alguien hablar sobre un futuro fuera de esa prisión invisible le trajo un consuelo inesperado. Por un instante se permitió imaginar un lugar solo suyo, sin órdenes, sin miedo, sin tener que medir cada palabra o cada gesto. La idea parecía lejana, pero no imposible. Por primera vez, comenzó a verse fuera de esa casa. Cuando se despidió de Carolina, sintió que había cambiado algo dentro de ella. No era una decisión completa, sino una semilla plantada. Caminó de regreso a casa con el corazón acelerado, sintiendo el bolso apretado contra su cuerpo como si cargara un secreto prohibido. Cuando entró por la puerta, encontró a Graciela parada en medio de la sala, con los brazos cruzados y una expresión seria. «Te tardaste demasiado», dijo en un tono que no dejaba dudas. Estaba siendo observada. Camila forzó una sonrisa y subió las escaleras sin responder. Su mente estaba en otro lugar ahora. Por primera vez en mucho tiempo, tenía un plan. Los días siguientes fueron una batalla silenciosa. Camila se movía por la casa como siempre, siguiendo la rutina impuesta por Graciela, pero algo dentro de ella había cambiado. Cada orden, cada mirada de desprecio de la suegra, cada gesto indiferente de Álvaro ahora parecían ecos distantes. Era como si estuviera viendo todo desde afuera, como si finalmente hubiera entendido que aquel no era su hogar, que nunca lo fue. Pero huir no era simple. No podía simplemente salir por la puerta principal y desaparecer. Necesitaba un plan, un momento adecuado, coraje para dar el paso definitivo. Lo primero que hizo fue comenzar a esconder pequeñas cantidades de dinero. No tenía mucho, ya que todas las cuentas eran controladas por Álvaro y Graciela, pero siempre que sobraba algo de las compras del mercado, lo guardaba. Doblaba billetes y los escondía en el fondo de un cajón, dentro de un zapato, en un bolsillo olvidado de un abrigo antiguo. Era poco, pero era un comienzo. Sentía el corazón dispararse cada vez que tocaba el dinero, como si estuviera cometiendo un delito. Pero pronto aprendió a ignorar el miedo. La única cosa criminal allí era lo que le estaban haciendo a ella. Luego,
comenzó a reunir algo de ropa discretamente. No podía llevar una maleta grande, sería muy obvio. Entonces, cada vez que subía al cuarto, colocaba una prenda dentro de una bolsa pequeña, escondiéndola bien para que nadie la notara. Sus manos temblaban al hacer esto. El miedo a ser descubierta era asfixiante, pero la idea de quedarse era aún peor. Cada pequeña preparación la hacía sentir que estaba recuperando el control de su propia vida, un pedazo a la vez. Pero había algo que aún la atormentaba. ¿A dónde iría? Carolina le había dado una dirección, pero llegar hasta allí era otra cuestión. No podía tomar un taxi en la puerta de su casa sin levantar sospechas. No podía pedir ayuda a nadie allí. Entonces comenzó a observar los horarios de Álvaro y Graciela, anotando mentalmente los momentos en que se quedaba sola. Necesitaba encontrar la brecha perfecta. Cada detalle importaba. Una oportunidad perdida podría costarle demasiado caro. Camila sentía que estaba jugando un juego peligroso, donde un solo error podría costarle su libertad. Cada día que pasaba, su respiración se volvía más pesada, y sus manos sudaban cada vez que escondía otra prenda de ropa o verificaba el dinero guardado. El miedo a ser descubierta la acompañaba en cada rincón de la casa. Graciela parecía desconfiar de algo. Sus miradas se demoraban más tiempo sobre ella, y sus comentarios, antes sutiles, ahora llevaban un tono de alerta. Últimamente te noto distraída, Camila. ¿Pasa algo? La sonrisa forzada de la suegra no escondía la verdadera intención de la pregunta. Camila negó con la cabeza y respondió con un tono neutro. Nada, solo he estado cansada. Graciela continuó observándola por algunos segundos, y entonces soltó un suspiro. Álvaro también está preocupado. Dice que has estado diferente. La amenaza velada hizo que su estómago se revolviera. Álvaro estaba notando su cambio. Eso significaba que necesitaba actuar rápido, antes de que fuera demasiado tarde, pero no podía precipitarse. Cualquier descuido, y Graciela la convencería de quedarse bajo vigilancia constante. Esa noche, cuando se acostó en la cama al lado de Álvaro, sintió el peso aplastante de la ansiedad. Él dormía tranquilo, sin imaginar que su esposa estaba planeando huir de él. Camila se dio la vuelta enfrentando la oscuridad del cuarto. Sus pensamientos se aceleraban. Aún tenía dudas, aún tenía miedo. ¿Y si no funcionaba? ¿Y si él la encontrara después? Pero entonces, como un susurro en su mente, la voz de Carolina resonó. Tienes que hacerlo, Cami, o un día te despertarás y ya no quedará nada de ti. La decisión se tomó en ese instante. No importaba el riesgo, no importaba el miedo. Ya no podía dudar. Al día siguiente saldría de esa casa. Tomaría su bolso, llevaría el poco dinero que tenía y desaparecería antes de que alguien pudiera detenerla. Se quedó con los ojos abiertos durante mucho tiempo, sintiendo el corazón martillar contra el pecho. Mañana sería el día. Mañana ella sería libre. El amanecer trajo una ola de ansiedad que Camila nunca había sentido antes. Cada movimiento suyo parecía más pesado, cada sonido en la casa parecía más alto. Sentía el corazón latir tan fuerte que temía que Graciela pudiera oírlo. Ni siquiera logró desayunar. Sus manos temblaban al sostener la taza y por más que tratara de disimular, la sensación de que todo se desmoronaría en cualquier momento era asfixiante. Pero no podía dudar. No ahora. La oportunidad perfecta surgiría pronto. Esperó pacientemente hasta que Álvaro saliera para el trabajo. Observó desde la ventana mientras él entraba al coche y desaparecía por la calle. Sabía que él solo volvería por la noche. Ahora solo quedaba Graciela. Su suegra pasó la mañana ocupada en la cocina, haciendo llamadas y organizando sus quehaceres, sin percatarse de la tensión que flotaba en el aire. Camila se mantuvo en silencio, respondiendo solo lo necesario, actuando como si todo estuviera normal.
pero cada minuto que pasaba, su mente calculaba los pasos que necesitaría dar. Poco antes del mediodía, Graciela recibió una llamada. Camila contuvo la respiración al oír su voz desde otro rincón. Sí, saldré en unos minutos. Su corazón se aceleró. Aquella era la oportunidad. Su cuerpo se tensó al oír el ruido del bolso siendo agarrado, los pasos de Graciela resonando por el pasillo. En pocos segundos, la puerta se abrió y su suegra salió sin siquiera mirar atrás. Camila esperó, contó hasta 10, luego hasta 20. Cuando tuvo la certeza de que estaba sola, sintió la adrenalina correr por sus venas. Corrió hasta el cuarto, tomó el bolso ya preparado y verificó el dinero escondido. Sus manos temblaban, pero lo ignoró. Necesitaba ser rápida. Se puso un abrigo ligero y se calzó sus zapatos sin hacer ruido. Cada sonido parecía demasiado alto, cada paso resonaba en la casa vacía. Su corazón martilleaba en el pecho cuando bajó las escaleras. Cuando llegó a la puerta, sintió un nudo en la garganta. Era ahora o nunca. Respiró hondo, giró la manija y salió. El aire fresco golpeó su rostro. Por primera vez en meses, estaba afuera sin nadie para vigilarla. Estaba libre. O al menos eso pensaba. El viento golpeó su rostro en cuanto salió, pero no tuvo tiempo de apreciar la sensación. Necesitaba moverse rápido. Caminó a pasos apresurados por la acera, intentando mantener la respiración controlada, pero cada latido de su corazón era un recordatorio de que cualquier error podría costarle su libertad. Miró a los lados, asegurándose de que nadie la estuviera observando. El barrio parecía tranquilo, pero ella sabía que eso no significaba seguridad. En cualquier momento, alguien podría notar su salida. Ella ya estaba a pocos cuadras de casa cuando oyó un sonido que le heló el cuerpo. El sonido de un coche deteniéndose bruscamente detrás de ella. El instinto fue inmediato. No mires atrás, sigue caminando. Pero entonces una voz familiar cortó el silencio. ¿A dónde crees que vas, Camila? Su sangre se heló. Se volvió lentamente y encontró a Graciela parada al lado del coche, con los brazos cruzados y una mirada fría. El rostro de la suegra estaba cargado de una furia silenciosa, y Camila sintió su garganta secarse. Su primer impulso fue correr, pero sus piernas no respondieron. Graciela dio un paso adelante, manteniendo la mirada fija en ella. «Súbete al coche». La orden llegó sin gritos, sin escándalos, pero llena de autoridad. Camila sintió el corazón dispararse. Si obedecía, sabía lo que pasaría. Sería arrastrada de vuelta, y esta vez no tendría otra oportunidad. Pero si corría, ¿a dónde iría? El miedo nubló su mente, haciendo que sus manos sudaran. «No voy a ir a ningún lado», logró murmurar, pero su voz sonó débil, incierta. Graciela inclinó la cabeza y soltó un suspiro teatral. «Mira lo que me obligas a hacer, Camila. Álvaro estará muy decepcionado. ¿Es eso lo que quieres?» Las palabras eran puro veneno, un último intento de quebrarla. Pero entonces, algo dentro de Camila hizo clic. No, ella no volvería. No importaba lo que sucediera, no importaba lo que Álvaro pensara. Yo no pertenezco a esa casa. El miedo aún estaba allí, pero junto a él, algo nuevo surgió. Ira, fuerza. Sin pensar, se dio vuelta y empezó a correr. Corrió como si su vida dependiera de ello, porque, en el fondo, sabía que dependía. Camila corrió sin mirar atrás, ignorando el dolor que quemaba en sus pulmones y el miedo que latía en su mente. Cada paso era un grito de libertad, cada latido de su corazón, un recordatorio de que no podía detenerse. Escuchó la puerta del coche cerrarse, el sonido de los tacones de Graciela resonando en el asfalto. «Camila, vuelve aquí». Pero ella no volvió. No podía. La calle parecía interminable, las esquinas parecían multiplicarse, pero su única misión era alejarse, lo más rápido posible, antes de que fuera demasiado tarde. Dobló una esquina
y entró en un pequeño mercado sin aliento. Se escondió entre los estantes, presionando las manos contra el pecho en un intento de controlar la respiración. El miedo aún estaba allí. La adrenalina pulsaba en sus venas, pero ahora había algo más, una certeza inquebrantable de que no volvería. Esperó unos minutos, observando discretamente a través de la ventana de cristal. Graciela ya no estaba allí. Tal vez se había rendido. Tal vez estaba llamando a Álvaro, pero no importaba. Camila no daría tiempo a que la encontraran. Con las manos temblorosas, tomó el celular y marcó el número que Carolina le había dado. Cada timbre parecía una eternidad. Cuando finalmente contestó, la voz familiar de su amiga vino del otro lado de la línea. «Camila, ¿dónde estás?» La voz preocupada de Carolina fue el último hilo que la mantuvo en pie. «Necesito ayuda», susurró, sintiendo las lágrimas arder en sus ojos. «Lo hice. Me fui». Hubo una pausa del otro lado, seguida de un suspiro de alivio. «Voy por ti. Quédate donde estás». El teléfono se le cayó de las manos mientras Camila se apoyaba contra la pared, sintiendo el peso de todo lo que acababa de suceder. Lo había logrado. Había escapado. La respiración aún estaba descompasada. El miedo aún se aferraba a su piel. Pero por primera vez, una nueva emoción se hizo presente. Esperanza. Su cuerpo aún temblaba, pero su corazón ya sabía. Nunca más volvería a esa casa. Nunca más volvería a él. Y en ese instante, mientras esperaba que Carolina llegara, entendió que su vida finalmente le pertenecía a ella nuevamente. El tiempo parecía pasar de forma extraña en los días siguientes. Camila estaba segura en el pequeño apartamento de Carolina, pero su mente aún estaba atrapada en el pasado, en la casa que había dejado atrás. Dormía poco. Se despertaba sobresaltada en medio de la noche, como si en cualquier momento la puerta se abriera y Álvaro estuviera allí, listo para arrastrarla de vuelta. Pero él no apareció. Aún no. Sabía que eso no duraría para siempre. Él no dejaría las cosas así. Y la primera amenaza llegó más rápido de lo que esperaba. En la mañana del tercer día, su celular vibró con un nuevo mensaje. El nombre de Álvaro brilló en la pantalla, haciendo que su corazón se disparara. Sus manos estaban sudorosas cuando desbloqueó el teléfono. «Camila, vuelve a casa. Podemos hablar. No tienes por qué hacer esto». Las palabras eran calmadas, calculadas, pero ella sabía lo que realmente significaban. Él no estaba pidiendo. Estaba esperando que ella cediera. Antes de que pudiera responder, otro mensaje llegó. «Si no vuelves, tendré que tomar otras medidas». El miedo heló su estómago. No había más máscaras. Álvaro ya estaba intentando someterla a través del miedo. Carolina, que estaba sentada a su lado, vio su rostro pálido y tomó el celular de sus manos. Leyó los mensajes y apretó los labios con fuerza. «No le respondas. Si lo haces, le darás el control de nuevo». Camila asintió lentamente, sintiendo el pánico subir por su garganta. Ella no tenía idea de lo que Álvaro haría, pero algo le decía que aquello era solo el comienzo. Esa misma tarde, mientras Carolina estaba en el trabajo, alguien llamó a la puerta. El sonido resonó por el apartamento, haciendo que Camila se congelara en su lugar. Su cuerpo reaccionó antes de que pudiera pensar, y su corazón se disparó en alerta. Se acercó lentamente, mirando por el ojo de la cerradura. El impacto hizo que su sangre se helara. Graciela estaba parada al otro lado, vestida elegantemente como siempre, pero con una mirada sombría, fría. «Camila, sé que estás ahí», dijo, con una voz tan suave como veneno deslizándose de una cuchilla. Camila retrocedió instintivamente, con el corazón martilleando en el pecho. El simple sonido de la voz de Graciela hizo que todo su cuerpo se tensara, como si estuviera de vuelta en aquella casa, bajo sus órdenes y miradas de juicio. Contuvo la respiración,
esperando que ella desistiera y se fuera, pero Graciela permaneció allí, inmóvil. «Sé que puedes oírme, Camila», continuó con una calma perturbadora. «No seas infantil. Lo que hiciste no está bien. Álvaro está sufriendo por tu culpa». Las palabras hicieron que Camila cerrara los ojos con fuerza. Siempre era así, siempre era culpa suya, siempre ella siendo la equivocada, la ingrata, la descontrolada. Pero ahora, esas palabras no tenían el mismo efecto. Respiró hondo y se obligó a mantenerse firme. Sabía que, si abría la puerta, Graciela no saldría hasta convencerla de volver. Sabía que, si escuchaba mucho más, podría ceder. Entonces, con la voz más fuerte que pudo encontrar, dijo: «Vámonos, Graciela. No voy a volver». El silencio del otro lado estuvo cargado de tensión. Entonces, una risa baja. «Eso ya lo veremos». Y luego, pasos. La puerta del edificio se cerró. Pero Camila sabía que aquello estaba lejos de terminar. Camila se quedó parada frente a la puerta durante largos minutos, intentando calmar la respiración. Su cuerpo aún temblaba. Cada palabra de Graciela resonaba en su mente, como si intentara arraigarse, como si quisiera hacerla dudar de su propia decisión. Pero Camila sabía que no podía dejar que eso sucediera. Graciela había retrocedido, pero no se rendiría tan fácilmente. Álvaro tampoco, y eso la asustaba más de lo que quería admitir. Necesitaba estar preparada para lo que vendría a continuación. Se dirigió a la ventana y miró hacia la calle. El coche de Graciela aún estaba estacionado allí, pero ella ya no estaba a la vista. Probablemente estaba observando, esperando que Camila cometiera un error, esperando una oportunidad para atacarla de otra manera. El pensamiento hizo que se formara un nudo en su estómago. Sabía que su suegra era manipuladora, pero ahora veía que aquello iba más allá. Graciela no solo quería traerla de vuelta, quería destruirla. Y si no tenía cuidado, podría lograrlo. Cuando Carolina llegó del trabajo, encontró a Camila sentada en el sofá, abrazando sus propias rodillas. Bastó una mirada para entender que algo había pasado. «¿Qué pasó?», preguntó, dejando caer el bolso al suelo y acercándose. Camila tragó saliva antes de responder. «Graciela vino aquí». Las palabras parecían pesadas en su boca, como si hablar hiciera todo aún más real. Carolina abrió los ojos. «¿Qué? ¿Cómo supo dónde estabas?». Camila movió la cabeza. No lo sabía. Tal vez la había seguido. Tal vez había pagado a alguien para averiguarlo. Lo que importaba ahora era que Graciela ya sabía dónde encontrarla. Carolina suspiró y tomó su celular. «Tenemos que denunciar esto, Camila. Tienes que ir a la policía antes de que hagan algo peor». Camila dudó. El miedo la paralizaba. Pero entonces recordó las palabras de Graciela, la amenaza velada en su voz, la certeza de que Álvaro aún no había hecho su jugada final. Respiró hondo. Si quería seguir siendo libre, tenía que actuar. Miró a su amiga y asintió lentamente. «Está bien. Vamos». Por primera vez desde que huyó, sintió que ya no estaba huyendo. Ahora era ella quien iba a luchar. En el camino hacia la comisaría, Camila sentía el corazón latir contra el pecho como si fuera a explotar. Sus dedos estaban entrelazados en su regazo y sus uñas se clavaban en su propia piel, como si intentara mantenerse firme en medio del torbellino de emociones. Carolina conducía en silencio, respetando el espacio que su amiga necesitaba. Pero por dentro, Camila sentía la ansiedad crecer con cada kilómetro recorrido. ¿Qué pasaría después? ¿Cómo reaccionaría Álvaro? ¿Será que las amenazas de Graciela iban más allá de las palabras? Cuando llegaron, Camila respiró hondo y bajó del coche. El edificio era pequeño, con paredes desgastadas y un letrero simple que indicaba que allí era la comisaría de la ciudad. Sintió las piernas pesadas al cruzar la puerta de cristal, como si cada paso fuera un desafío contra años de sumisión. Dentro, un policía la recibió con una mirada neutra. «¿En qué puedo ayudarte?». La pregunta era simple,
pero la respuesta era un nudo en la garganta. Camila tragó saliva y miró a Carolina, que apretó su mano en señal de apoyo. Entonces, finalmente, reunió el coraje para decir: «Quiero hacer una denuncia». El policía la condujo a una sala pequeña, donde le pidieron que relatara todo. Cada palabra salía con dificultad, como si con cada frase estuviera reviviendo la pesadilla. Contó sobre los meses de aislamiento, sobre el control asfixiante de Graciela, sobre cómo Álvaro se había vuelto indiferente y, por último, sobre la última vez que él la tocó con fuerza, cuando sostuvo su brazo y la amenazó. El policía escuchó todo con atención, anotando detalles mientras ella hablaba. «¿Y ahora está recibiendo amenazas?», preguntó al final. Camila asintió y mostró los mensajes que Álvaro había enviado. El agente respiró hondo y la miró con seriedad. «Podemos solicitar una medida de protección, pero es fundamental que no tenga contacto con él ni con su familia. La idea de cortar cualquier comunicación debería traer alivio, pero, en el fondo, Camila aún temía lo que podría suceder. No era ingenua. Sabía que Álvaro no aceptaría eso fácilmente, Graciela mucho menos. Pero aquel era un paso necesario. Era lo que necesitaba para asegurar que no la tocaran más, que no la arrastraran de vuelta a ese infierno. Firmó los papeles con las manos temblorosas y salió de la comisaría sintiendo que por primera vez estaba empezando a protegerse de verdad. Pero en el fondo sabía que esa lucha estaba lejos de acabar. Camila salió de la comisaría sintiendo el aire frío golpear su rostro. Había dado el primer paso, había puesto su verdad en papel, pero en lugar de alivio, lo que sentía era un profundo cansancio, como si todo el peso de los últimos meses estuviera cayendo sobre ella de golpe. Carolina la observó en silencio por unos segundos antes de decir: «Lo hiciste bien, ahora tienes protección legal». Camila asintió lentamente, pero en su interior sabía que no sería tan fácil. Álvaro y Graciela no se detendrían solo porque ella firmó unos papeles. Mientras regresaban al apartamento, Camila no podía dejar de pensar en lo que vendría después. ¿Cómo reaccionaría Álvaro cuando recibiera la notificación de la orden de restricción? ¿Y Graciela? Su suegra no era del tipo que aceptaba perder. Cerró los ojos y apoyó la cabeza contra la ventanilla del auto. Sabía que aquello no había terminado. Había tomado la decisión correcta, pero la batalla real estaba apenas comenzando. Cuando entró en el apartamento, sintió su celular vibrar en el bolsillo. Lo sacó con manos temblorosas y su corazón se detuvo un segundo al ver el mensaje en la pantalla. Era de un número desconocido, pero no tenía dudas de quién lo había enviado. ¿Crees que esto termina aquí? ¿No sabes con quién te estás metiendo? La amenaza era clara, directa, sin rodeos. Un escalofrío recorrió su espalda. No sabía si era Álvaro o Graciela quien había escrito, pero daba igual. La guerra había comenzado. Carolina se acercó y vio la pantalla. Su expresión se endureció. «Camila, esto no puede quedar así. Vamos a buscar un abogado». Camila sintió un nudo en la garganta. Un abogado. Un juicio. Todo aquello sonaba aterrador, pero al mismo tiempo sabía que era lo único que podía hacer. No podía seguir huyendo, no podía seguir escondiéndose. Apretó el teléfono con fuerza y levantó la vista con una determinación que no había sentido en meses. «Sí, vamos a pelear». El despacho del abogado tenía un aire solemne, con estanterías llenas de libros gruesos y papeles apilados sobre el escritorio. Camila se sentó con las manos entrelazadas, sintiendo cómo la ansiedad subía por su garganta. Nunca en su vida imaginó que estaría en un lugar así, buscando protección contra el hombre que alguna vez creyó amar. Carolina estaba a su lado, su presencia como un ancla en medio del caos. Frente a ellas, el abogado revisaba los documentos en silencio antes de levantar la vista. La orden de restricción es un buen primer paso, pero no es suficiente.
Si realmente quieres estar a salvo, tienes que ir más allá. Las palabras la golpearon con fuerza. No era suficiente. Había huido, había denunciado, había pedido ayuda, pero aún así Álvaro y Graciela seguían en su sombra. Camila respiró hondo y asintió. ¿Qué tengo que hacer? Su voz sonó más firme de lo que esperaba. El abogado entrelazó los dedos y apoyó los codos en el escritorio antes de responder. Debemos iniciar un proceso legal contra Álvaro. Si pruebas el abuso psicológico y la manipulación, puedes solicitar el divorcio con medidas adicionales de protección. Divorcio. La palabra quedó flotando en el aire, pesada, definitiva. No es que no lo hubiera considerado, pero escucharlo así, de manera oficial, hizo que la realidad se volviera aún más tangible. Camila tragó saliva. Parte de ella aún sentía el peso del pasado, de los votos que había hecho, de la promesa de que el amor debía superar cualquier obstáculo. Pero luego recordó los meses de silencio, el miedo constante, la forma en que Álvaro la redujo a nada. No, eso no era amor. No podía seguir aferrándose a algo que la estaba matando lentamente. Carolina le apretó la mano y le dedicó una leve sonrisa de aliento. Tienes que hacer esto, Cami, no solo para alejarte de ellos, sino para recuperar tu vida. Camila sintió una oleada de emociones apretarle el pecho. Miedo, rabia, tristeza, pero también una nueva sensación que apenas podía reconocer. Esperanza. Tomó aire y miró al abogado con decisión. Hagámoslo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Camila pasó horas en la oficina del abogado, relatando cada detalle de su historia, cada momento de abuso emocional, cada intento de control que había soportado en aquella casa. Revivir todo aquello no era fácil. Cada palabra que pronunciaba se sentía como un cuchillo abriendo heridas que aún no habían sanado. Pero esta vez no estaba contando su historia para justificar a Álvaro, ni para convencerse de que las cosas podían mejorar. Esta vez lo hacía para liberarse, para asegurarse de que nunca más podría hacerle daño. El abogado fue claro con ella desde el principio. Álvaro y su madre no se quedarán quietos. Cuando reciban la notificación de la demanda de divorcio y la denuncia, intentarán contraatacar. Camila lo sabía. No era ingenua. Conocía a Álvaro lo suficiente como para saber que su orgullo no le permitiría aceptar una derrota. Y Graciela, ella era aún más peligrosa. Siempre encontraba una manera de manipular las situaciones a su favor. Por eso, cuando el abogado le entregó los documentos y le pidió que los firmara, sus manos temblaron por un momento. Carolina, que había estado con ella en cada paso del proceso, le tomó la mano con suavidad. Es normal tener miedo, pero recuerda que esto no es el final, es el principio de tu nueva vida. Sus palabras le dieron la fuerza que necesitaba. Tomó la pluma y firmó los documentos con un trazo decidido. En ese momento, supo que no había vuelta atrás. La demanda estaba en marcha. La orden de protección seguía vigente, y por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía el control de su propio destino. Esa misma tarde, el abogado presentó la documentación en el tribunal. Ahora todo estaba en marcha, solo quedaba esperar la respuesta de Álvaro. Camila sabía que no tardaría. Sabía que su reacción sería furiosa, que él no soportaría la idea de perder el control sobre ella. Y cuando su teléfono vibró, horas después, con un mensaje de un número desconocido, supo que el contraataque ya había comenzado. Así es como quieres hacer las cosas, Camila. Estás cometiendo un gran error. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda al leer el mensaje. Aunque no estaba firmado, no había dudas de quién lo había enviado. La amenaza velada de Álvaro no la sorprendía, pero aún así, su cuerpo reaccionó como si estuviera en peligro inmediato. Respiró hondo y apagó la pantalla del celular. No respondería, no caería en su juego.
No le daría la satisfacción de saber que todavía tenía poder sobre ella, pero eso no significaba que el miedo hubiera desaparecido. Al día siguiente el abogado la llamó con novedades. Álvaro ha respondido a la demanda, quiere impugnar la orden de restricción y dice que la historia que contaste es exagerada. Camila cerró los ojos, sintiendo una punzada de rabia mezclada con angustia. Sabía que él haría todo lo posible por desacreditarla, por pintarla como la esposa inestable que no supo manejar un matrimonio. Lo peor era que él tenía recursos, conexiones y, sobre todo, el apoyo incondicional de su madre. No se rendiría sin luchar. Como si fuera una confirmación de aquello, unas horas después Carolina entró en el apartamento con una expresión tensa. «Tienes que ver esto». Camila tomó el teléfono que su amiga le extendía y sintió el estómago hundirse al ver la pantalla. Era una publicación en redes sociales, escrita por Graciela. «Es triste cuando alguien a quien amaste te traiciona. Mi hijo solo quiso formar una familia, pero fue víctima de una persona que no supo valorar el amor y la estabilidad. Ahora nos atacan con mentiras. Dios nos dará justicia». La rabia explotó en su pecho. No solo intentaban anular su historia en el tribunal, sino que también querían destruir su imagen públicamente. Querían que todos la vieran como la villana, la esposa ingrata, la mujer que rompió a una familia sin motivo. Sentía la sangre hervir en sus venas. Por un instante quiso responder, gritar la verdad para todos, pero Carolina le puso una mano en el hombro y la obligó a mirarla. «No caigas en su trampa, Cami. Eso es lo que quieren. Quieren hacerte perder el control». Camila cerró los ojos y respiró profundamente. No les daría ese placer. No respondería con rabia ni con impulsividad. Su venganza no sería pública ni ruidosa. Sería la verdad. Sería la justicia. Si Graciela y Álvaro querían jugar sucio, ella demostraría que no tenían poder sobre ella. No más. Los días previos a la audiencia fueron un torbellino de emociones. Camila pasaba horas con su abogado repasando cada detalle de su testimonio, asegurándose de que todo estuviera claro, sólido, irrefutable. Sabía que Álvaro y Graciela no se quedarían de brazos cruzados. Intentarían desacreditarla, jugarían con la narrativa para hacerla parecer inestable, exagerada, una mujer manipuladora que había arruinado su propio matrimonio. No podía permitirlo, tenía que estar preparada. El día del juicio llegó más rápido de lo que esperaba. Camila se levantó temprano, con el estómago revuelto y el cuerpo tenso. Se vistió con ropa sencilla pero elegante, algo que proyectara seguridad, que mostrara que no era la persona débil que ellos intentaban pintar. Carolina la acompañó hasta la puerta del tribunal, tomándola de la mano con firmeza. «Pase lo que pase ahí dentro, no olvides quién eres, Cami. No dejes que te hagan dudar». Camila asintió, pero su corazón latía descontrolado. Nunca antes había estado en una corte. Nunca antes había tenido que defender su propia historia ante desconocidos. Cuando entró en la sala, su mirada se encontró con la de Álvaro. Su exmarido estaba sentado con el ceño fruncido, vestido con un traje impecable, pero sus ojos destilaban furia contenida. Al lado de él, Graciela se mantenía con la barbilla en alto, con esa expresión de superioridad que siempre la había caracterizado. La sala estaba en completo silencio, pero la tensión era casi tangible. Eran dos bandos en guerra, esperando el primer golpe. El juez tomó asiento y la sesión comenzó. La abogada de Álvaro fue la primera en hablar. Su discurso fue ensayado, calculado, lleno de frases diseñadas para hacer parecer que Camila estaba exagerando. «Señoría, mi cliente solo desea recuperar la paz. Ha sido acusado injustamente por una crisis emocional de su esposa, quien, en su confusión, ha creado una narrativa dañina contra él». Camila sintió las uñas clavarse en su piel, pero no interrumpió. No les daría la satisfacción de verla alterada. Se obligó a respirar lentamente,
esperando su turno para hablar. Sabía que tenía la verdad de su lado y no dejaría que la silenciaran. Cuando llegó su turno de hablar, Camila sintió que el tiempo se detenía. Se levantó con las manos firmes, aunque su corazón latía con fuerza dentro de su pecho. Miró al juez, luego a la abogada de Álvaro y finalmente a él. Su exmarido la observaba con una expresión impenetrable, como si aún creyera que podía controlarla con una simple mirada. Pero esta vez no tenía poder sobre ella. Esta vez Camila no bajaría la cabeza. Respiró profundo y empezó a hablar. Su voz sonó fuerte, segura. Relató cada momento de abuso psicológico, cada restricción que le impusieron, cada vez que Graciela intentó quebrarla. Habló de la manera en que Álvaro la ignoraba, la hacía sentir invisible, la hacía dudar de su propia cordura. Describió cómo la aisló del mundo, cómo le arrebató su independencia poco a poco, hasta que un día se miró en el espejo y no reconoció a la mujer que veía. No fui yo quien destruyó este matrimonio. Ellos me destruyeron a mí. La sala quedó en silencio. La abogada de Álvaro intentó intervenir, pero el juez levantó la mano, indicándole que Camila aún no había terminado. Ella sacó su teléfono, desbloqueó la pantalla y mostró los mensajes de amenaza que había recibido después de su huida. Aquí está la prueba de que no solo intentaron manipularme, sino que también intentaron intimidarme cuando recuperé mi libertad. Su abogado entregó copias impresas a la corte, y por primera vez desde que todo comenzó, vio a Álvaro tensar la mandíbula. Había cometido un error. Había dejado evidencia de su verdadera cara. El juez revisó los documentos en silencio antes de levantar la mirada. Tras revisar las pruebas y escuchar los testimonios, este tribunal concede a la señora Camila la orden de divorcio con medidas de protección reforzadas. Además, el señor Álvaro no podrá acercarse ni comunicarse con la demandante bajo ninguna circunstancia. Camila sintió que todo el aire que había estado conteniendo escapaba de sus pulmones. Había ganado. Miró a Carolina, quien le apretó la mano con orgullo, y cuando volvió a mirar a Álvaro, por primera vez en meses, no sintió miedo. Sintió libertad. Los días siguientes al juicio fueron extraños para Camila. Había ganado. Tenía su libertad legalmente protegida y aún así, cada mañana se despertaba con la sensación de que en cualquier momento alguien llamaría a su puerta para llevársela de vuelta. Había pasado tanto tiempo viviendo bajo el control de Álvaro y Graciela que la idea de estar realmente libre aún no parecía real. La paranoia todavía la perseguía en los momentos más inesperados, cuando salía a la calle, cuando sonaba el teléfono, cuando alguien la miraba por más de un segundo. Sabía que no podía seguir así. Había recuperado su vida, ahora tenía que aprender a vivirla. Carolina, fiel como siempre, estuvo a su lado en cada paso. «Tienes que encontrar algo que te haga sentir tú otra vez», le dijo una mañana mientras tomaban café en la pequeña mesa del departamento. «Algo que no tenga nada que ver con Álvaro, con el juicio, con todo lo que pasaste. Algo solo tuyo». Camila escuchó esas palabras y se quedó en silencio por un momento. Algo solo suyo. Por mucho tiempo, su identidad estuvo atada a ser la esposa de Álvaro, la nuera de Graciela, la mujer que tenía que cumplir con expectativas ajenas. Ahora tenía la oportunidad de reinventarse. Decidió comenzar con pequeños pasos. Se cortó el cabello, una acción simbólica, pero que le dio una sensación inmediata de renovación. Buscó cursos, exploró viejas pasiones, intentó recuperar la chispa de la persona que había sido antes de todo aquel infierno. Descubrió que aún le gustaba coser, algo que hacía cuando era más joven. Se sorprendió a sí misma pasando horas frente a la máquina de coser que Carolina le ayudó a comprar, perdiéndose en la creatividad de crear algo con sus propias manos. Era la primera vez en años que hacía algo solo por el placer de hacerlo. Pero no todo era fácil. Había días en los que la sombra del pasado intentaba alcanzarla.
en los que las dudas y los recuerdos dolorosos se infiltraban en su mente. En esos momentos la culpa aparecía, susurrándole que quizá había exagerado, que quizá no había sido tan malo. Pero entonces recordaba sus noches de soledad, las palabras de Graciela envenenando su autoestima, la manera en que Álvaro la trató como si no valiera nada. Y con eso en mente repetía una y otra vez en su interior: no fue mi culpa, estoy aquí porque merezco algo mejor. Con cada día que pasaba, Camila sentía que reconstruirse no era un proceso lineal. Hubía mañanas en las que se despertaba con energía, con ganas de salir, de aprender, de aprovechar su nueva libertad. Pero también había noches en las que los recuerdos volvían como un susurro venenoso, en las que se sentía agotada, rota, como si nunca pudiera ser la misma de antes. Lo entendió con el tiempo. No se trataba de volver a ser la de antes, sino de encontrar una nueva versión de sí misma, una que ya no estuviera definida por el dolor. Un día, mientras caminaba por el centro de la ciudad, vio un cartel en la ventana de un local vacío. Se alquila. Se detuvo frente al vidrio y observó el interior. Era un espacio pequeño, pero con buena iluminación y lo suficientemente acogedor como para imaginar algo diferente. Un taller. La idea le golpeó de repente, como una chispa de emoción en medio de la incertidumbre. Carolina la encontró minutos después, mirándolo en silencio. ¿Estás pensando lo mismo que yo?, preguntó con una sonrisa. Camila no respondió de inmediato, pero algo dentro de ella se encendió. Al día siguiente empezó a investigar. Buscó materiales, calculó costos, habló con su abogado sobre los detalles legales. Nunca antes había imaginado tener su propio negocio, pero la idea de crear un espacio donde pudiera coser y vender sus diseños le daba un propósito nuevo. Durante tanto tiempo había sentido que no tenía control sobre su vida, pero esto era diferente. Esta vez, ella era quien tomaba las decisiones. Cada pequeño paso que daba hacia ese sueño la hacía sentirse más fuerte, más segura de que estaba avanzando en la dirección correcta. Pero no todo era tan sencillo. El pasado todavía intentaba alcanzarla. Algunas personas que la conocían antes la miraban con desconfianza, como si se preguntaran si lo que decía sobre Álvaro y Graciela era cierto. Recibió mensajes anónimos en redes sociales, algunos insinuando que había exagerado, otros diciéndole que no se hiciera la víctima. Pero ya no era la mujer que callaba por miedo. Aprendió a ignorar, a bloquear, a no dejar que la culpa ajena se convirtiera en su carga. Había aprendido a pelear, y esta vez no permitiría que nada la detuviera. El día en que firmó el contrato del local, Camila sintió que algo dentro de ella finalmente se alineaba. Era un espacio modesto, con paredes desnudas y un suelo desgastado, pero para ella representaba mucho más que un negocio. Era la prueba de que había logrado salir adelante, de que ya no era la mujer atrapada en un matrimonio sin amor ni respeto. Carolina la abrazó con fuerza, celebrando con ella ese pequeño gran triunfo. «Este lugar es solo el comienzo», le dijo con emoción, y Camila lo creyó. Los primeros días fueron agotadores. Limpiar, pintar, organizar materiales, transformar ese espacio en lo que había soñado. No tenía experiencia en negocios, pero eso no la detenía. Aprendió en el proceso, falló y se levantó, sin miedo de intentar. Y con cada puntada en la tela, con cada diseño que tomaba forma en sus manos, sentía que estaba cosiendo una nueva historia, una donde ella era la protagonista y no una figura silenciosa en la sombra de alguien más. Pero justo cuando pensaba que el pasado había quedado atrás, una sombra volvió a cruzarse en su camino. Álvaro no lo vio en persona, pero su presencia llegó a ella de una forma inesperada. Un cliente entró en la tienda con una expresión incómoda y le entregó un sobre. «Me pidieron que te diera esto», murmuró, evitando mirarla a los ojos. Camila sintió un escalofrío al tomarlo. No necesitaba abrirlo para saber de quién venía.
Esa noche, sentada en la mesa de su pequeño apartamento, finalmente lo abrió. Era una carta escrita con una caligrafía familiar. Sé que aún piensas en mí. Sé que esto no ha terminado para ti. No puedes borrar el pasado, Camila. Algún día lo entenderás. Sus dedos temblaron al sostener el papel. Era la prueba de que él no había cambiado, de que seguía creyendo que tenía poder sobre ella, pero esta vez no lo tenía. Respiró hondo y quemó la carta en el fregadero. Álvaro ya no formaba parte de su historia. Camila observó las cenizas de la carta consumirse en el fregadero, sintiendo que con cada pedazo quemado, algo dentro de ella se hacía más ligero. Durante mucho tiempo había temido ese momento, la posibilidad de que Álvaro intentara volver a entrar en su vida. Pero ahora, al ver cómo sus palabras desaparecían en la oscuridad, comprendió algo importante. Él ya no tenía poder sobre ella. Ya no era la mujer frágil que él había intentado manipular. Ya no necesitaba temerle. Al día siguiente despertó con una sensación diferente: paz. Salió temprano y caminó hasta su taller, respirando profundamente el aire fresco de la mañana. Se detuvo frente al escaparate y miró su reflejo en el vidrio. No vio a la Camila que un día pensó que estaba rota. Vio a una mujer fuerte, una mujer que había peleado por sí misma y había ganado. Abrió la puerta de su negocio y se permitió sonreír. Era su espacio, su mundo, su renacimiento. Los días pasaron y el taller empezó a florecer. Sus creaciones comenzaron a llamar la atención. Clientes llegaban recomendados por otros y poco a poco su nombre comenzó a ser reconocido en el barrio. Por primera vez en mucho tiempo se sintió orgullosa de sí misma. Ya no era solo la mujer que escapó de un matrimonio tóxico. Era una empresaria, una artista, una persona con sueños propios. No vivía para complacer a nadie más, solo a sí misma. Una tarde, mientras cerraba la tienda, recibió un mensaje de Carolina. «Ven a casa, tengo algo para ti». Al llegar, encontró a su amiga con una botella de vino y 2 copas. «Hoy celebramos», dijo con una sonrisa. Camila arqueó una ceja, sin entender del todo. «¿Celebramos qué?». Carolina alzó su copa y le respondió: «¿Qué has vuelto a ser tú?». Camila sintió un nudo en la garganta. Sí, finalmente había vuelto a ser ella. Esa noche, mientras brindaban, Camila se permitió recordar todo lo que había vivido. No con dolor, no con miedo, sino con la certeza de que había logrado lo impensable: liberarse. Había enfrentado el abuso, había roto con el control de Álvaro y Graciela, había tomado su destino en sus propias manos y había comenzado de nuevo. Era extraño pensar en cuánto había cambiado en tan poco tiempo. La mujer que huyó de aquella casa en plena madrugada jamás habría imaginado que un día estaría aquí, celebrando su propia independencia. Después de la cena, al regresar a su apartamento, se detuvo en el espejo de la sala y se observó en silencio. Durante mucho tiempo, evitó mirarse demasiado, como si temiera no reconocerse. Pero ahora, la imagen reflejada le devolvía una mirada firme, segura. No era la misma Camila que se casó con Álvaro, llena de sueños ingenuos. Tampoco era la mujer rota que había vivido bajo el yugo de Graciela. Era alguien nuevo, alguien que había renacido de su propio dolor y había encontrado fuerza en sus cicatrices. Antes de acostarse, sacó su diario y escribió en una página en blanco. No para recordar el pasado, sino para marcar el comienzo de algo nuevo. Hoy cierro este capítulo. No soy una víctima. No soy la mujer que huyó. Soy la mujer que sobrevivió y que ahora elige vivir. Al terminar, pasó la mano sobre la tinta fresca y sintió una paz profunda. La vida no sería perfecta, aún habría días difíciles, momentos de inseguridad, pero ahora sabía que podía enfrentarlos, porque era libre, porque era suya. Cuando apagó la luz y cerró los ojos, ya no sintió miedo. No esperó escuchar pasos en la puerta. No temió recibir otro mensaje. Por primera vez en mucho tiempo,
Durmió tranquila, y con ese descanso supo que su historia ya no estaba marcada por el dolor, sino por la fuerza de su propia voluntad. Había encontrado su renacimiento, y esta vez nadie podría quitárselo.